¿Te has sentido alguna vez como si el ruido de la vida te ahogara? Como si las preocupaciones, el estrés y la ansiedad no te dejaran en paz ni por un instante. ¿Te has preguntado si realmente es posible encontrar paz en medio de este caos? Si te dijera que la paz que tanto buscas no es algo que se consigue con el esfuerzo, la meditación o incluso con la huida de tus problemas, sino que está al alcance de tu mano a través de un acto tan simple como la oración. Y no solo eso, esta paz, que es la que solo Dios puede ofrecer, tiene el poder de transformar tu vida y tu realidad de una manera que quizás nunca imaginaste. Imagina por un momento, por un instante, que en cada palabra que pronuncias en oración se libera una carga, que cuando te conectas con Dios, Él no solo escucha, sino que actúa en tu vida, trayendo paz donde antes había tormenta, calma donde antes reinaba la ansiedad. Pero hay algo más, hay algo profundo que pocos saben, un secreto escondido dentro de la oración, que puede ser la clave para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás pienses que ya sabes cómo orar. Tal vez te hayas arrodillado muchas veces y te hayas entregado en oración, pero ¿alguna vez has sentido realmente la paz que promete la palabra de Dios? Hoy quiero revelarte algo que cambiará tu manera de ver la oración para siempre. En este video vamos a explorar cómo la oración no solo es una práctica, sino un puente hacia la paz divina. Un lugar donde puedes encontrar descanso para tu alma y respuestas para tus angustias más profundas. Algo poderoso te espera a lo largo de este viaje espiritual que vas a recorrer conmigo en los próximos minutos. Algo que solo unos pocos han entendido y que podría cambiar tu vida. Te invito, antes de comenzar este estudio, a que dejes un comentario con la frase "Paz en Cristo", para que juntos podamos compartir este momento de conexión. Además, si das me gusta en este video, YouTube lo mostrará a más personas que, al igual que tú, necesitan este mensaje de paz. Este es un acto que te ayudará a difundir la palabra de Dios y a fortalecer tu fe. Recuerda, muchos de nuestros hermanos en Cristo no tienen una iglesia cerca y este contenido puede ser el refugio espiritual que tanto necesitan. Tu participación en este video tiene un impacto directo en la vida de otros y eso es lo que nos conecta como cuerpo de Cristo. Ahora, quédate conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para desbloquear una bendición que transforme tu vida. Ahora, sin más, vamos a comenzar con el estudio. La ansiedad es una de las batallas más duras que enfrenta el ser humano. Nos consume, nos roba la paz, nos hace sentir como si estuviéramos atrapados en un torbellino sin salida. Y sin embargo, la Biblia nos habla de un refugio, un lugar seguro donde podemos hallar consuelo en medio de nuestras angustias: la oración. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos dice: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Estas palabras, cargadas de promesas, nos enseñan que la ansiedad no tiene poder sobre el corazón de un creyente que acude a Dios en oración. La ansiedad nace de la incertidumbre, del miedo al futuro, del miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué pasa cuando nos detenemos y en lugar de seguir corriendo, oramos? Al hacerlo, no solo nos reconocemos vulnerables ante Dios, sino que también le permitimos entrar en nuestras circunstancias. Es en ese momento que la paz divina, que supera todo entendimiento, comienza a llenar el vacío, las dudas y el miedo. Recuerdo una historia de un hombre que vivía completamente atormentado por la ansiedad. Su mente estaba llena de pensamientos negativos, de temores sobre su futuro y de preocupaciones por todo lo que estaba fuera de su control.
Un día, este hombre decidió orar. No era una oración larga ni elaborada, solo un susurro sincero de su corazón. Y en ese preciso momento, algo cambió. No fue que sus problemas desaparecieran mágicamente, pero la paz que sobrepasó todo entendimiento lo envolvió de tal manera que pudo caminar con nueva esperanza. Este es el poder de la oración. Cuando nos entregamos a Dios, no solo pedimos, sino que también recibimos una paz que desafía la lógica humana, una paz que no depende de las circunstancias. El Salmo 55:22 nos exhorta a: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es una invitación directa: echa tu carga sobre Él. La ansiedad que llevas, las preocupaciones que no puedes manejar, Él las tomará y te dará paz. No hay una promesa más reconfortante que esta. Dios no solo escucha, sino que actúa. Ahora bien, quizás estés pensando, esto suena demasiado sencillo. ¿Realmente puede la oración traer paz de esa forma? Mi querido hermano, esa es precisamente la belleza de la oración. Es un medio sencillo pero poderoso. La oración no necesita ser una fórmula mágica ni un ritual complejo. Es simplemente el acto de abrir tu corazón a Dios, de permitirle a Él ser el refugio en tus momentos más oscuros. Hoy quiero desafiarte a que, en tus momentos de ansiedad, no sigas buscando soluciones en otros lugares. La paz que buscas está en el abrazo divino de la oración. La oración te dará el refugio que tu alma anhela. Solo en ese refugio hallarás descanso para tu mente y tu espíritu. Así que, si estás pasando por momentos de ansiedad o angustia, te animo a que te tomes un momento ahora mismo para orar sinceramente, entregándole tu carga a Dios. Y verás cómo, al hacerlo, su paz comenzará a invadir tu vida. La vida cristiana no es una existencia aislada, ni un camino que recorremos a solas. Vivir como discípulos de Cristo implica permanecer conectados con Él en todo momento. ¿Y cómo mantenemos esa conexión? A través de la oración. Esa conversación continua que no solo nos acerca a Dios, sino que también transforma nuestra vida diaria. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos dice: oren sin cesar. Esta instrucción no es solo un mandato, sino una guía práctica para que experimentemos la transformación divina en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué significa realmente orar sin cesar? No se trata de estar de rodillas todo el tiempo o de realizar largas oraciones en cada momento, sino de mantener una actitud constante de oración que nos conecte con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Imagina que cada acción que realices durante el día, desde el trabajo hasta las interacciones con los demás, esté bajo la guía y la bendición de Dios. La oración no se limita a momentos específicos del día, como en la mañana o antes de dormir. Más bien, es un estilo de vida que se integra en todo lo que hacemos. Cuando oramos sin cesar, invocamos la presencia de Dios en cada situación, en cada decisión, en cada palabra que decimos. Recuerdo a un amigo que, aunque era muy ocupado, en su trabajo, siempre encontraba tiempo para orar antes de empezar cualquier tarea. No era un tiempo largo ni elaborado, pero su oración diaria consistía en ofrecerle cada proyecto, cada desafío y cada conversación a Dios. Él decía que, al orar, sentía que su enfoque y energía eran renovados. Con el tiempo, notó que su trabajo fluía con mayor claridad, sus relaciones mejoraban y su ansiedad por las dificultades se desvanecía. A través de la oración, su vida cotidiana fue transformada. Dios no solo respondió a sus peticiones, sino que transformó su manera de vivir. Es aquí donde entra el verdadero poder de la oración. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de abrir nuestros corazones a su voluntad.
permitiendo que Él guíe cada momento de nuestra vida. En 1900, Santiago 1:5, se nos promete que si le pedimos sabiduría, Dios la dará generosamente. Pero la sabiduría de Dios no es algo que solo recibimos en momentos específicos, sino que es algo que nos acompaña en cada paso que damos cuando vivimos una vida de oración constante. No podemos subestimar el poder que tiene la oración para transformar nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestras acciones. Hay algo divino que ocurre cuando entregamos cada parte de nuestra vida a Dios. Las decisiones que parecen pequeñas o irrelevantes se vuelven más sabias y alineadas con su propósito. Las pruebas que enfrentamos ya no nos derrumban, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada batalla. Hoy quiero que reflexiones sobre tu vida cotidiana. ¿Estás permitiendo que la oración transforme cada parte de tu jornada? ¿Estás entregando todo, desde tu trabajo hasta tus relaciones, en las manos de Dios? Si aún no lo has hecho, te invito a comenzar hoy mismo. Ora por cada aspecto de tu vida, sabiendo que a través de esa conexión constante, Dios te guiará y te dará la paz que necesitas para enfrentar todo lo que venga. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual es saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Todos hemos pasado por momentos de incertidumbre en los que nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo tomar? ¿Cómo sé si esta es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta, hermanos, está en un lugar profundo y misterioso, en la oración. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta: no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra claramente que la oración es el vehículo a través del cual podemos conocer la voluntad divina. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? ¿Cómo sabemos si estamos realmente escuchando a Dios o simplemente siguiendo nuestras propias ideas? La clave está en la quietud del corazón. Cuando nos tomamos el tiempo para orar sinceramente, Dios empieza a hablar no de manera audible, pero sí a través de nuestro espíritu, nuestras convicciones internas y, muchas veces, a través de su palabra. La oración no es solo hablarle a Dios, es también escuchar lo que Él tiene que decirnos. A veces, la voluntad de Dios no viene de inmediato, sino que se revela de manera gradual, en pequeñas impresiones que nos guían a tomar decisiones sabias. Un ejemplo poderoso de cómo la oración puede guiarnos hacia la voluntad de Dios lo encontramos en la vida de Jesús. En Lucas 22:42, cuando Jesús se enfrenta a su momento más difícil en el huerto de Getsemaní, oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A través de esa oración sincera, Jesús se alineó con la voluntad de su Padre, aceptando el plan divino, aunque no fuera fácil. Ese acto de oración lo fortaleció para enfrentar lo que venía y lo llevó a cumplir el propósito eterno de Dios. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitaba orar para conocer la voluntad de su Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros, como sus hijos, buscar su dirección en oración? La oración nos permite conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya sea en decisiones pequeñas o en momentos cruciales. Nos ayuda a tener un discernimiento más claro y a actuar con sabiduría divina. Pero también es importante recordar que la oración no siempre garantiza respuestas inmediatas. A veces Dios nos pide esperar. Y en esa espera, la oración continúa siendo nuestro refugio, nuestra fuente de consuelo. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Esperar en oración nos da fuerzas renovadas para seguir adelante, sabiendo que Él nos guiará cuando sea el momento adecuado. Te animo a que, al enfrentar decisiones en tu vida, antes de tomar cualquier acción, te detengas a orar. No tomes decisiones impulsivas. Más bien, busca la guía de Dios a través de la oración. Permite que Él transforme tu mente, que te dé sabiduría y paz para caminar en su voluntad, y que en medio de la incertidumbre Él te guíe con su luz. Cuando hablamos de oración, muchas veces nos centramos en las palabras que decimos, en las peticiones que traemos ante Dios. Pero existe un aspecto fundamental que no siempre resaltamos lo suficiente. La oración es un acto de fe. Es el momento en que, al hablar con Dios, ponemos nuestra confianza en su poder, en su bondad y en la certeza de que Él nos escucha. En Hebreos 11:6, la palabra nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta escritura revela un principio esencial. La oración no es solo un ejercicio de palabras vacías, sino un acto de confianza profunda en un Dios que es fiel para cumplir sus promesas. Cuando oramos, estamos diciendo: yo creo en ti, Señor, y confío en tu capacidad para obrar en mi vida. La fe, entonces, no es solo creer en la existencia de Dios, sino también confiar en que Él responderá nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad perfecta. Esta confianza en Dios nos lleva a orar con expectativa, sabiendo que nuestras peticiones no caen en el vacío, sino que son escuchadas y respondidas por un Dios que actúa en su tiempo y de la mejor manera posible. Un pasaje poderoso que resalta la conexión entre fe y oración lo encontramos en Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Estas palabras de Jesús nos desafían a orar con fe activa, no solo pidiendo sin creer que Dios lo puede hacer, sino creyendo con todo nuestro corazón que lo que estamos pidiendo es posible, porque Dios está con nosotros. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces hemos orado sin realmente creer que Dios puede responder nuestra petición? La fe es un combustible que activa el poder de Dios en nuestra vida. No se trata de cuánto sabemos de Dios, sino de cuánto creemos en Él y en su poder para obrar en nuestras vidas. Recuerdo la historia de una madre que oraba constantemente por la salvación de su hijo, quien había tomado caminos equivocados. Durante años, ella oró con lágrimas, pero también con una fe inquebrantable. No veía cambios inmediatos, pero cada vez que oraba, ella creía que Dios estaba trabajando, aunque sus ojos no lo pudieran ver aún. Con el tiempo, su hijo comenzó a cambiar y Dios lo restauró. La madre no solo oró, sino que oró con fe. Su fe fue el catalizador para que Dios obrara un milagro. Este principio también se encuentra en el relato de la mujer con el flujo de sangre en Lucas 8:43-48. Ella no solo tocó el manto de Jesús, sino que creyó que si tan solo lo tocaba, sería sanada. Jesús la felicitó diciendo: tu fe te ha sanado. La oración de esta mujer no fue solo un acto de pedir, sino de actuar en fe, sabiendo que Jesús tenía el poder de sanar. La fe en la oración, entonces, no es solo una idea abstracta, sino una acción poderosa. Es un acto de confianza que abre las puertas para que Dios se mueva de manera poderosa en nuestra vida. ¿Qué pedirías hoy si supieras que Dios te va a responder? Ora con esa fe. Ora como si ya hubieras recibido la respuesta, porque Dios es fiel. Hoy te desafío a orar con una fe renovada, creyendo que el Dios que creó el universo tiene el poder de intervenir en tu vida. No subestimes el poder de una oración hecha con fe.
La oración no solo es un acto que realizamos para pedirle a Dios lo que necesitamos o para aliviar nuestro dolor. La oración es la base de una relación íntima y personal con Él. Es el momento en que nos acercamos a nuestro Creador, no solo con nuestras peticiones, sino con nuestro corazón abierto, deseando conocerle más profundamente. En Mateo 6:6, Jesús nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta instrucción revela una de las verdades más poderosas sobre la oración. La verdadera oración ocurre en lo secreto, en ese lugar personal donde solo tú y Dios estáis presentes, donde no hay distracciones ni juicios, solo la presencia de un Padre amoroso dispuesto a escucharte. La oración no es simplemente un intercambio de palabras, es un momento de encuentro con el Creador, un momento en el que nos despojamos de nuestras máscaras y venimos ante Él tal como somos, con nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras dudas. La verdadera intimidad con Dios se construye a través de estos momentos de conversación sincera, donde compartimos nuestras preocupaciones, pero también nuestro amor y gratitud hacia Él. En el Evangelio de Juan, encontramos a Jesús en constante conversación con su Padre. Cada palabra, cada acto, estaba impregnado de una relación profunda y constante. Jesús oraba en todo momento, no porque necesitara respuestas inmediatas, sino porque deseaba conocer más y más la voluntad de su Padre. Cada oración era un paso más en esa relación de dependencia y conexión. Piensa por un momento en una relación humana profunda. Las relaciones más cercanas no son aquellas donde se habla solo cuando se necesita algo, sino aquellas en las que la comunicación constante y la presencia compartida son las que la fortalecen. Así es la relación con Dios. La oración constante, la búsqueda de su presencia, nos permite conocerle más y experimentar una paz y un amor que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Es cierto que en ocasiones nuestras oraciones se sienten como un monólogo o sentimos que no obtenemos respuestas inmediatas, pero debemos recordar que la relación con Dios no se mide por la cantidad de respuestas que recibimos, sino por la cercanía que cultivamos con Él. Como en cualquier relación, hay momentos de silencio, pero esos momentos no significan que Dios no esté presente. Al contrario, son momentos de crecimiento, de profundización en la fe. Un ejemplo poderoso de la oración como relación la encontramos en la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él constantemente se acercaba a Dios, ya fuera en momentos de alabanza, en tiempos de angustia o en sus momentos de victoria. Cada oración de David no solo era un pedido, sino una expresión de su deseo de conocer a Dios más profundamente, de experimentar su presencia en cada área de su vida. En los Salmos vemos cómo David expresa sus emociones más profundas, desde su dolor más intenso hasta su gratitud más desbordante. La oración de David era una conversación, un diálogo continuo que fortalecía su relación con Dios. Hoy te animo a que no veas la oración solo como un medio para obtener lo que necesitas, sino como un regalo divino para acercarte más a Dios. Dedica tiempo para estar en su presencia, no solo para pedir, sino para escuchar y disfrutar de la intimidad que Él ofrece. La oración es el medio para cultivar una relación que cambiará tu vida. ¿Estás dispuesto a pasar tiempo con Él, no solo para pedirle cosas, sino para conocerle y amarle más? A menudo, cuando pensamos en oración, la asociamos con peticiones y necesidades. Pedimos por salud, por provisión, por protección, por sabiduría. Sin embargo, hay un aspecto fundamental de la oración que no siempre resaltamos: la gratitud.
La oración también es un acto de dar gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en nuestras vidas. Y la gratitud, más que una simple formalidad, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos manda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no dice, dad gracias cuando todo esté bien, ni dad gracias solo cuando recibas lo que has pedido. Nos dice, dad gracias en todo, porque incluso en las pruebas y dificultades, Dios está obrando. Él tiene un propósito para cada circunstancia, y cuando reconocemos su soberanía, la gratitud se convierte en un acto de fe. Cuando oramos con gratitud, estamos reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, que todo lo que hemos recibido es producto de su bondad y misericordia. La gratitud no solo cambia nuestra actitud, sino que también abre puertas para que Dios actúe en nuestras vidas. En Filipenses 4:6, Pablo nos enseña: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Después de hablar de nuestras peticiones, la gratitud completa la oración y permite que la paz de Dios inunde nuestros corazones. Recuerdo a una hermana en Cristo que durante un periodo de angustia financiera comenzó a orar cada día, no solo pidiendo por ayuda, sino agradeciendo por lo que ya tenía, por su salud, por su familia, por la provisión diaria, aunque escasa. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, algo comenzó a suceder en su corazón. La gratitud que manifestaba no solo la conectaba con la paz de Dios, sino que también fortalecía su fe. Unos meses después, Dios abrió puertas de provisión que ella no había anticipado, pero fue la gratitud la que la mantuvo firme en su confianza en Él. La gratitud en la oración tiene un poder liberador. Nos ayuda a centrarnos en lo que Dios ha hecho, en lugar de enfocarnos únicamente en lo que nos falta o en lo que aún no hemos recibido. Cuando oramos con un corazón lleno de gratitud, comenzamos a ver a Dios en cada detalle de nuestra vida, en lo grande y en lo pequeño. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos hace más conscientes de su presencia constante. Hoy quiero invitarte a practicar la oración de gratitud. Tómate un momento cada día para dar gracias a Dios, incluso por las pequeñas bendiciones que a veces damos por sentadas. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón para recibir más de su paz, más de su amor y más de su poder. La gratitud es una puerta hacia una vida más plena y una relación más cercana con Dios. No es solo una actitud, sino un estilo de vida que nos permite experimentar la bondad de Dios de una manera más profunda. Ora con gratitud y verás cómo Dios transforma tu corazón. Los momentos difíciles son una realidad en la vida cristiana. Todos enfrentamos pruebas y dificultades que ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra esperanza. Pero hay algo poderoso que podemos hacer cuando nos encontramos en medio de la tormenta: orar. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos fortalece en los tiempos más oscuros. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos comparte una de las lecciones más profundas que aprendió durante su propia prueba. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La oración en tiempos de prueba no solo es una búsqueda de solución, sino un reconocimiento de que es en nuestra debilidad donde Dios se manifiesta con su poder.
La oración en tiempos difíciles no significa que todas nuestras cargas desaparecerán de inmediato. No es una promesa de que todo se resolverá de forma instantánea, pero la oración nos da acceso a la fortaleza divina que necesitamos para soportar, para resistir y finalmente para salir más fuertes de cada dificultad. Como nos enseña Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Que la constancia haga su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. La oración nos da la constancia necesaria para permanecer firmes, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Recuerdo la historia de Job, un hombre justo que pasó por pruebas indescriptibles, la pérdida de su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, Job nunca dejó de clamar a Dios, aunque no comprendía por qué le ocurrían esas tragedias. En medio de su sufrimiento, Job oró, se quejó, buscó respuestas y finalmente reconoció la soberanía de Dios. Al final, Dios no solo restauró su vida, sino que le dio una doble porción de bendición. La oración en tiempos de prueba no es solo un grito de auxilio, sino una declaración de fe. Creo que Dios está obrando incluso cuando no puedo verlo, y confío en que Él me dará la fortaleza que necesito para seguir adelante. Es en los momentos de debilidad que podemos experimentar el poder de Dios de manera más tangible. Quizás no veamos resultados inmediatos, pero cuando oramos sinceramente, nos damos cuenta de que Dios nos da la fuerza para caminar un paso más, para aguantar otro día, para seguir adelante con esperanza. A veces, el simple hecho de orar, de hablar con Dios en medio de nuestra prueba, nos da la paz para resistir, sabiendo que Él no nos abandona. Hoy quiero que recuerdes, no estás solo en tu lucha. La oración es el puente que conecta tu debilidad con el poder de Dios. Ora en tus momentos de dificultad y permite que la fortaleza divina te sostenga. Dios es tu refugio y en Él siempre encontrarás fuerza, consuelo y esperanza. El perdón es uno de los aspectos más desafiantes y liberadores de la vida cristiana. Nos duele perdonar, especialmente cuando las heridas son profundas, pero en la oración encontramos la fuerza y la gracia necesarias para soltar el resentimiento, dejar ir el rencor y sanar las heridas del pasado. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino un actuar del corazón. Un proceso de sanación que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. La oración juega un papel fundamental en este proceso, porque es en la presencia de Dios donde encontramos la gracia para perdonar. Cuando oramos por los que nos han ofendido, no estamos justificando lo que nos hicieron ni minimizando nuestro dolor. Al contrario, la oración nos permite entregar nuestra ira y dolor en las manos de Dios, sabiendo que Él es el justo juez y que Él sanará nuestras heridas de una manera que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. La oración por el perdón no es solo una liberación para aquellos que nos han hecho daño, sino para nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento y abre las puertas para que Dios trabaje en nuestra sanación. Recuerdo a una mujer que, durante años, cargó con un profundo resentimiento hacia su padre, quien la había abandonado en su niñez. Ella luchaba con un dolor que no podía superar y no sabía cómo perdonarlo. Un día, después de orar, sintió en su corazón que Dios le estaba pidiendo que lo perdonara. No fue un acto fácil ni rápido, pero
Al orar y entregarle su dolor a Dios, algo dentro de ella comenzó a sanar. No fue que la relación con su padre cambiara de inmediato, pero ella comenzó a sentir una paz que jamás había experimentado. La oración trajo la sanidad a su corazón y ella pudo finalmente soltar el rencor que había cargado por tantos años. El perdón a veces es un proceso, no algo que suceda de inmediato. Pero la oración es el primer paso en ese camino de sanación. Cuando oramos por los que nos han herido, no estamos siendo débiles. Estamos buscando la fortaleza divina para liberarnos del peso de la ofensa. Al perdonar, nos permitimos experimentar la libertad que solo Dios puede ofrecer. Hoy te invito a que te acerques a Dios en oración y le entregues esas heridas, esos recuerdos que aún te duelen. Ora por aquellos que te han hecho daño, no por ellos, sino por ti, para que tu corazón sea libre de cualquier amargura. Y al hacerlo, verás cómo Dios empieza a sanar esas heridas, restaurando tu paz y tu alegría. La oración no solo es un acto personal entre tú y Dios, sino también un puente de unidad entre los creyentes. La Biblia nos llama a ser un solo cuerpo en Cristo, y la oración es la herramienta divina que nos conecta a todos, fortaleciendo nuestra fe colectiva y nuestra comunión con el Espíritu Santo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos dice: de cierto os digo que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La oración en unidad es poderosa. Cuando oramos juntos, no solo buscamos respuestas a nuestras propias necesidades, sino que hacemos la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo, intercediendo unos por otros y fortaleciendo nuestra comunión. La oración en unidad es un acto de fe compartida, donde nos apoyamos mutuamente en tiempos de dificultad, intercedemos por aquellos que necesitan fortaleza y buscamos juntos la voluntad de Dios para nuestra iglesia y nuestra comunidad. Cuando oramos como un cuerpo, cada miembro se siente respaldado, fortalecido y apoyado por el resto del cuerpo, y eso genera un impacto espiritual poderoso. Recuerdo una ocasión en la que una iglesia enfrentaba una crisis financiera grave. La situación era tan crítica que parecía no haber salida. Entonces, el pastor convocó a toda la congregación a un tiempo de oración juntos. No solo pidieron por provisión, sino también por sabiduría para tomar las decisiones correctas y por unidad entre los miembros. Al orar en unidad, algo sobrenatural sucedió. La paz de Dios llenó los corazones de todos, y en las semanas siguientes comenzaron a llegar recursos inesperados y personas dispuestas a servir. No solo fue un milagro material, sino también un renovado espíritu de unidad que fortaleció a cada miembro del cuerpo. La unidad en la oración refleja el corazón de Dios para su iglesia. Él no quiere que vivamos nuestras vidas de manera aislada, sino que seamos un cuerpo que se fortalece mutuamente, que ora por los demás, que intercede por la necesidad del prójimo y que se une en fe para ver la manifestación de su poder. Como cuerpo de Cristo, la oración debe ser colectiva, porque solo juntos podemos ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Hoy te invito a que no solo ores por ti mismo, sino que también ores por tu iglesia, por tus hermanos y hermanas en Cristo. Hazlo con un corazón lleno de amor y unidad, sabiendo que tus oraciones no solo afectan tu vida, sino que impactan a todo el cuerpo de Cristo. La oración en unidad nos fortalece y nos une en la misión de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, hemos recorrido juntos un viaje poderoso a través de la oración, descubriendo sus múltiples facetas y el inmenso poder que tiene en nuestras vidas.
Hemos hablado de la paz que encontramos en medio de la tormenta, de cómo la oración nos conecta profundamente con Dios y nos transforma, de cómo nos da fe, fortaleza, sanidad, unidad y nos guía para conocer la voluntad de Dios. Pero lo más importante de todo esto es que la oración no es solo una práctica religiosa, sino un medio de relación continua con un Dios vivo y activo en nuestras vidas. Dios te está invitando a una intimidad constante con Él, a caminar con Él cada día a través de la oración, buscando su dirección, su paz y su poder en cada momento de tu vida. No importa cuán grandes sean tus luchas o cuán profundas sean tus heridas, la oración tiene el poder de sanarte. No importa cuán inciertos sean tus caminos, la oración te dará la claridad para caminar conforme a la voluntad de Dios. La oración no es solo un recurso cuando estamos en necesidad, sino un camino hacia una vida plena en Cristo, un lugar donde podemos descansar, recibir fortaleza y encontrar propósito. Quiero felicitarte por haberte quedado hasta el final de este video. Muy pocos se toman el tiempo para profundizar en lo que la oración realmente significa y cómo puede transformar su vida. Tu disposición a escuchar, a aprender y a aplicar estas enseñanzas demuestra tu deseo de acercarte más a Dios y de vivir una vida llena de su paz y poder. Como un acto de fe y para demostrar tu compromiso con este camino de oración, te invito a comentar una frase que refleje tu compromiso de orar con fe y en unidad. Comenta: orando con fe, caminando con paz. Al hacerlo, estarás confirmando públicamente tu decisión de ser un discípulo de oración, buscando la transformación que solo Dios puede ofrecerte. Si este video te ha tocado, si algo ha resonado en tu corazón, no olvides dar me gusta y compartir este video. Al hacerlo, no solo estás difundiendo la palabra de Dios, sino también ayudando a más personas a encontrar la paz y la dirección que tanto necesitan en sus vidas a través de la oración. Recuerda, muchas personas en el mundo no tienen el acceso a una iglesia cercana o a una comunidad que les guíe, y este contenido es una luz espiritual que puede ser el refugio que tanto buscan. Al suscribirte estás haciendo parte de esta misión y ayudando a otros a caminar en la fe. Que tu acción sea una manifestación de tu amor por Cristo y por aquellos que aún no le conocen. Antes de cerrar, quiero invitarte a que te quedes unos minutos en silencio, experimentando la paz de Dios que llena tu corazón. Aprovecha para darle gracias a Él, para alabarle por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Deja que su presencia te renueve y te fortalezca. No pauses el video hasta que haya terminado. Permite que la paz de Dios te envuelva mientras reflexionas en lo aprendido y te preparas para vivir una vida más cerca de Él a través de la oración. Que el Señor te bendiga y te guíe en cada paso de tu caminar de fe.